Y, y a nuestro Padre Celestial sea la gloria, la honra a esta Pascua que nos ha concedido, a su cuerpo, a sus buenas nuevas, Señor, la bendición de que siempre seamos nuestra carne y nuestras vidas, al peso de gloria, Señor, que nos lleva siempre adelante, a la columna de fuego, a la columna de nube, de fuego que siempre nos acompaña, y sobre todo a la roca de nuestra salvación, sobre todo a nuestro Salvador y nuestro Redentor, el cual, pues, no escatimó, sino por el contrario nos dio todo el valor, y con todo el peso de esa gloria suya, pues caminó en medio del Leviatán y el pecado para levantarnos siempre como cabezas y caminar, Señor, y caminar al fruto de tu justicia, porque ese fruto siempre, Señor, será al 60, al 30, al 100 por uno, porque, Señor, es de la vida verdadera. Y eso, Padre, tiene que pasar por nuestras vidas, por cada vez que ese árbol es cortado, y en cambio, Señor, esa sanidad viene a través de tu luz, de tu palabra, de tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas y que en casa de lavar, Señor, pueda, pueda llevar esas buenas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por darnos el privilegio de hacerlo, Señor, de hacerlo, de llevar esa nueva carne, de comer esa nueva carne y darle de comer esa carne, Señor, de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Eh, Me preguntaban, estamos en los panes sin levadura, en eso es lo que estamos, panes sin levadura. Pero, ¿en qué más estamos? Estamos en los 7 días antes de la ofrenda. Como habíamos dicho, esta ofrenda o este acercamiento o estos diezmos y estas ofrendas son muy importantes porque, como usted ve, lo tomamos desde ese punto porque esos muestran el santuario, muestran a Cristo Jesús, muestran el santuario, muestran el sacerdocio y muestran a Judas. Así que eso es lo que eh, eso es lo que eso es lo que hemos tomado. Entonces ahora que pasamos esta Pascua, lo podemos ver. Hacia dónde nos lleva la Pascua también es importante. Y claro, lo podemos ver el hecho de que esta Pascua hasta acá fue muy visual, muy palpable por el hecho de esta parte de los tesoros, de la parte de los tesoros verdaderos de Dios. Y los tesoros verdaderos de Dios siempre será el temor, siempre será el espíritu del Señor. Y estas lluvias, no sé cómo están en Estados Unidos, pero por lo menos aquí todavía continúan. Y, y como ve, pues eh, todo esto pasó por Judas, en el sentido de que Judas todo eso lo vivió. Mire, dos entradas de Satanás. Satanás se entró a Judas luego de haber visto, luego de haber olido este perfume agradable de las mujeres. Pero a Judas también se le metió Satanás, como lo dice el libro de Juan, a través del bocado. Y por eso, y por eso en la casa del Labar lo hicimos esa diferenciación, ¿no? La parte de los matzot y la parte del vino, del vino normal, con la parte de haberlo cambiado al pan, que hubo pan de casa, y la parte de haberlo cambiado a las uvas, porque representan al fruto de la vid. Y claro, todo esto ahora es llevado a por donde se llevó Cristo Jesús, ¿no? Porque este bocado, este alimento, este evangelio de precio, de peso, de valor,
pues este es el que fue llevando Cristo Jesús a la tumba y fue para darle a la muerte su propia muerte, para darle igual que a Judas su propio bocado, y para darle a su propio santuario lo que pertenecía. Y en cambio, de parte del santuario, usted ve, ¿no? ¿Cómo estaba, cómo es nuestro santuario? Esa es la parte, ¿cómo es nuestro santuario? ¿Qué sale de nuestro santuario? Y después, ¿qué vemos que nos devuelven a nuestro propio santuario? Y ahí nos damos cuenta de ese precio de sangre. Así que, ¿cómo ese precio de sangre, cómo abrió los ojos? Pues para ver sangre, para ver precio de sangre, pues uno no puede abrirle los ojos a la sangre, no puede ver la sangre sin ver la película que obstaculiza los ojos, que es el soborno. Así que eh, por eso, déjeme ver si podemos empezar por ahí, porque eso lo tomamos rapidito, lo tomamos, pero por ahí podemos empezar en el libro de Isaías, libro de Isaías, libro de Isaías. Isaías capítulo 33 dice, me gusta esto porque es parte de la Pascua, ¿no? Exaltado, Isaías, estoy leyendo Isaías capítulo 33 verso 5. Exaltado es Jehová, pues mora en lo alto, ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. ¿Mm? ¿Qué le parece? El temor de Jehová es tu tesoro. O sea, si ve, no solo son lluvias, es el temor de Jehová que nos muestra nuestras inseguridades. He aquí sus valientes claman en las calles, los mensajeros de paz lloran amargamente. Las calzadas están desiertas, el transeúnte ya no pasa. Ha quebrantado el pacto, ha despreciado las ciudades, no tienen estima al hombre. De duelo está la tierra y languidece el Líbano, está avergonzado y se marchita. Sarón es como una llanura desierta y piden su follaje Basán y el Carmelo. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré ensalzado. Concebisteis paja, daréis a luz rastrojo. Mi aliento como fuego os consumirá. Y los pueblos serán calcinados como espinos cortados que son quemados en el fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho y los que estáis cerca, reconoced mi poder. Aterrados están los pecadores de Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego? Con el fuego consumidor, ¿quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Entonces, ¿alguien entendió algo de esto? ¿Alguien vio alguna relación? Bueno, ¿quién habitará? Es la pregunta. El 33:15 dice, el que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia, la ganancia deshonesta, el que, eh, chuza, el que rehúsa la ganancia, ¿cómo se dice? La ganancia, la ganancia deshonesta. El que rehúsa la ganancia el que, a ver, que ama injusticia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retengan soborno, el que se tapa los oídos para no oír el derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas, en la peña inexpugnable, estará su refugio, se le dará su pan y tendrá segura su agua. ¿De qué está hablando? ¿Alguien puede decirnos de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Del soborno, tal vez. Le, le voy a decir, está hablando de la Pascua, está hablando porque la Pascua, y Dios permite exactamente, porque la Pascua es justamente el día, el día
de esa ganancia, el día de la ganancia injusta. ¿Qué más? El día del soborno. ¿Qué más? El día, lo que decíamos, el día del sacerdocio y el día del templo, lo que sucedió en el templo. Hay muchas ocasiones que se dice se cumplió esta palabra, pero si nosotros pudiéramos ponerla, diríamos esta palabra se cumplió con Judas. Justamente porque ¿quiénes, quiénes recibían la ganancia, la ganancia injusta? ¿Quiénes recibían la ganancia injusta? ¿Le cachó? Bueno, le voy a decir yo. Entonces, ahí usted haga para seguir avanzando porque eso es Pascua. Eso es Pascua, estos son estos 7 días en donde no podemos, no podemos recibir esa ofrenda, no podemos recibir esa ganancia, en donde no podemos recibir ese valor si no separamos justamente el soborno y la ganancia injusta. Y eso, como decíamos, lo llevamos primero el día domingo. Entonces, ¿es un aspecto económico? No, no es un aspecto económico, es un aspecto de que el 33:15 es un aspecto de pandero, ¿ya? Entonces, por eso nosotros cogimos, por este versículo yo les dije, por favor, entregue el pandero, por favor, porque cuando nosotros, ¿quién puede tocar el pandero? ¿Quién? El que puede sacudir las manos. ¿Quién puede sacudir las manos? El que tiembla. ¿Quién puede sacudir las manos? ¿Quién? El que es fuerte, no. Para ventaja de nosotros, por eso le decía, Dios dio la condición, los únicos que pueden sacudir las manos son los jóvenes, porque la línea entre sacudir las manos y la juventud es muy estrecha. Entonces el joven es joven justamente porque sabe sacudir las manos, porque sabe sacudir el soborno. Y las únicas que son capaces de hacer eso justamente son las mujeres eternas, porque esas mujeres llevan gozos, llevan alegría, porque esas mujeres incluso salieron de Éxodo, porque salió con el pandero. Y para salir con el pandero no solamente fue para tocar el pandero, para llevar los tiempos adelante, sino para sacudirse de las ganancias injustas del soborno. Y justamente por eso cayó María. Y justamente por eso tenemos estos 7 días para que nosotros y haga lo que hizo Cristo Jesús. ¿Qué hizo con las ganancias, qué hizo con las ganancias injustas? ¿Y qué hizo con el soborno? ¿Qué hizo? ¿Sí? Lo sacudió, lo llevó. Primero se comió, primero, y le dio el bocado y le dio bocado a Judas. Entonces, por eso es una cuestión de saber lo que comemos nosotros. Y por eso Cristo Jesús comió evangelio, les dio a comer evangelio y ellos tenían que dar evangelio. ¿Para qué? Para recobrar justamente ese espíritu de esa juventud, para tocar ese pandero y para llevar estos días justamente a eso, a que se sacuda nuestro ser de esa, de esa, de, de esa ganancia deshonesta, digamos, de la casa del lavar, y usted, y pueda diferenciar a partir de ese día, cuando usted vaya el próximo domingo, o cuando usted vaya a hacer, vaya a aprender a dar el valor y vaya a aprender a hacer santuario, se dé cuenta como los sacerdotes, lo que entró a ellos fue ganancia deshonesta. Eso es lo que entró a ellos, una ganancia deshonesta. Y con esa ganancia deshonesta le dieron a Judas. Y Judas con esa ganancia deshonesta, ¿qué hizo? Se fue a comer el bocado. Y cuando comió el bocado, ¿qué comió? No comió evangelio. ¿Por qué? Porque no pudo dar evangelio y se tragó todo eso. Y ahí, ¿qué pasó? Ahí entró Satanás. Y cuando entró Satanás, lo mismo que no olió, cuando no olió, entró Satanás. ¿Y qué hizo? Fue y y fue a hacer lo que hizo, pero cuando se dio cuenta que había entregado sangre inocente y todo lo demás que usted sabe, y tiró las monedas, ¿sí? ¿Qué les dijo a ellos? Yo no puedo recibir ganancia injusta, ustedes siguen recibiendo ganancia injusta, y ellos siguieron recibiendo ganancia injusta y siendo un santuario de ganancia injusta. ¿Por qué? Porque no supieron llevar los 3 días de la Pascua, ni los 7, y ahora de los panes sin levadura, ni los 7 días de los panes sin levadura no pudieron llevar eso.
Y cuando no pudieron llevar eso, ¿en qué se transforma? Pues se transforma en soborno. Y en todo lo que usted ve. Eh, y así que, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pan y agua. Eso es lo que dice el libro, el Isaías 33:16. ¿Y de dónde sale esa agua? ¿Y de dónde sale ese pan? ¿Y de dónde sale? De eso está hablando. Está hablando de Pascua. No sé si con esto tiene alguna pregunta de lo que hicimos el día domingo. ¿Alguna pregunta de lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Tiene alguna pregunta de lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Y tiene alguna pregunta de lo que va a hacer a partir de este año agradable, a partir del día domingo, lo que va a tener que hacer? Porque ¿por cuánto tiempo lo va a hacer? Resulta ser que esto es asunto de fruto. Entonces, el primer fruto, sí, mm, no puede ser con toda esa ganancia injusta, con todo eso, con toda esa Pascua. No puede ser que volvamos de ese mismo tipo de santuario, donde ingresa lo injusto y donde sale lo injusto. ¿Y qué es lo injusto? ¿Qué es lo injusto? Lo injusto es, por cierto, ¿qué es lo injusto? Le voy a decir, lo injusto es lo que le ha robado a Dios. Lo injusto es lo que le ha robado a su propio santuario. Lo injusto es lo que se ha robado a usted. Lo injusto es lo que se ha robado a su propio cuerpo. Lo injusto es lo que se ha robado a su propio evangelio. Mm. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que hablé mucho, pero Sí está claro, Marquito. sí, sí está claro. Ah, sí está claro. Alex, Daniel, Fabricio. Está claro, Marquito. Ya, entonces, sí. Entonces, si nosotros, bueno, ya, eso es lo que hicimos el día domingo. Ahora, la otra pregunta, la otra parte de la Pascua, ¿no es cierto? Todo esto, ¿con qué tiene que ver todo esto? Esto, Isaías 33. ¿De dónde tiene que ver todo esto? A ver. Bueno, ¿hacia dónde vamos nosotros? Podemos. La otra parte, no, la otra parte, la parte de las mujeres. Ese es el versículo que también podemos ver. Así que todo esto, cuando huele a todo esto, ¿a qué huele todo esto? Porque esto tiene olor. Mire, esto me pareció Isaías 33. Todo esto es cuestión de qué. Todo esto es cuestión, Isaías 33:6. Todo esto me parece chévere. Esto me parece chévere. Isaías 33:6. La Pascua es cuestión de qué. Y este año la Pascua es cuestión de qué. Isaías 33:6 dice, Él será la seguridad. Él será la seguridad de tus tiempos. Abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor de Jehová es tu tesoro. ¿Cuál es el tesoro? ¿Por qué esta Pascua fue tan importante para nosotros como tesoro? ¿Por qué? Por el espíritu, Por el Espíritu, por el agua, miren, por el agua. ¿Por qué más? Por la sabiduría, por el el conocimiento. tesoro. Claro, por la sabiduría y la ciencia y el conocimiento, el espíritu, por el tesoro. ¿Ya? Por la sangre. Entonces, por eso, eh, por la sangre, ¿sí ve? ¿Por qué más? Bueno, todo lo que usted quiera. Pero aquí hay un asunto muy importante. ¿De quién está hablando de quién está hablando de todo esto? ¿De quién está hablando? Jehová mora en las alturas. Está hablando, sí, sí, está hablando del exaltado, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos hablando de tesoros y a los tesoros le hemos dado el énfasis y por eso lo que estamos llevando es tesoros. Ya vemos que el agua es tesoro.
O sea, mejor dicho, el agua, el tesoro va unido del agua, pero el tesoro y el agua van unidos del temor a Jehová. ¿Cómo usted sabe? Cómo usted, eh, cómo, cómo usted se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta usted del temor a Jehová? Lo, ¿cuándo es más fuerte el temor a Jehová que usted se tiene que dar cuenta? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Por eso vamos, ay, a este versículo que aquí nos damos cuenta de tesoros. Marcos 16, Marcos 16:1, Marcos 16:1. Ese versículo es del que tomamos. Pero como digo, ahora tenemos que poner las piezas en su lugar. Si la Pascua para usted, Marcos 16:1. Cuando pasó el A día ver, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. perfecto, perfecto. ¿De qué? ¿Cuál era el tesoro? ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro? La unción. La La unción. un- El temor a Jehová. El temor a Jehová, perfecto. ¿Y cómo se da cuenta? La unción y el temor a Jehová, ¿cómo se da cuenta? Por el tesoro. Se da cuenta por esto, mire. Por el precio. Por el precio, muy bien, por el precio, ¿se da cuenta? ¿Por qué se da cuenta? Le voy a decir directamente, Juan, y ahí cobra sentido lo que Juan capítulo 12, verso 3. Juan 12:3. ¿Por qué se da cuenta? Juan 12:3. Lele- sí, léalo, por favor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿algún comentario? Erika, Fabricio, ¿están ahí? Sí. Entonces, estamos hablando de tesoros. ¿Cuál es la característica especial de los tesoros? ¿A qué huelen los tesoros? ¿A qué huelen los tesoros? A vida. A vida. ¿A qué más huelen los tesoros? A precio. ¿A qué igual más huelen los tesoros? Olor A agradable. olor agradable. ¿A qué más? ¿A qué más huelen los tesoros? Huelen a agua de vida. ¿A qué más huelen los tesoros? A hijos. Huelen a hijos. ¿A qué más? Huelen a novia. Entonces, por eso, mire, resulta ser, ¿por qué las mujeres estaban yendo a comprar especies aromáticas y compraron durante los 3 días en que Cristo Jesús estaba en las profundidades? ¿En dónde estaba Cristo Jesús? Estaba en el vientre, estaba en el vientre podrido, en el vientre de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres fueron a comprar ese? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No le cachó? Seguimos avanzando. Entonces, estamos hablando el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque estos 3 días, esta semana que nosotros que estamos llevando a cabo, o sea, que nosotros estamos mirando, el sacudir,
Está mirando usted el sacudir de los cimientos, está mirando usted el mover del espíritu, está mirando lo altísimo, pero al mismo tiempo está mirando el aroma del mundo. ¿A qué huele el mundo? ¿A qué huele el mundo estos 3 días? ¿A qué huele? ¿A qué huelen los Muerte. tesoros? ¿A qué huele el dinero? ¿A qué huelen los tesoros? ¿A Marquito, qué huele? ¿A qué huele? Fabricio, el dinero puede oler a esfuerzo también. Tesoro también puede oler a esfuerzo. perfecto, pero mire, por eso es importantísimo la Pascua, porque en la Pascua, cuando Cristo Jesús bajó, ¿a qué olía? Vamos, ¿a qué olían los hombres? ¿A qué olían? ¿A qué olían los hombres? La Vamos, muerte. vamos, dejémosle ahí a un lado. ¿A qué exacto? Gracias, Galú, gracias. ¿A qué, a qué olía? ¿A qué olía Judas? ¿A qué olía Judas? La avaricia puede ser. Exacto, exacto. Judas olía avaricia. ¿A qué más olía Judas? Soborno, ¿Perdón? soborno. Olía a soborno. A Exacto. traición. Olía a traición. Ahora, ¿a qué olía el templo? ¿A qué olía el santuario? ¿A qué olía? A vida. El santuario donde estaban los que le dieron el dinero y los que recibieron el dinero. ¿A qué olía? ¿A qué olía el Ah, sacerdocio? a lepra. A lepra. La lepra no huele. ¿A qué olía? A muerte. ¿A qué olía? A soborno. ¿A qué olía? A ganancias ilícitas. Por eso, nuevamente, Cristo Jesús, Cristo Jesús, a palabras, todo esto olía a vejez, olía que no, olía a todos, pero no olía a sacudimiento del soborno, no olía a juventud, no olía nada de eso. Por eso le digo, nuevamente es importante, si esos días, ¿a qué olía el mundo? ¿A qué olió el mundo esos 3 días? Vino y aparentemente murió Cristo. Bueno, ya pongámoslo desde la perspectiva que conocemos. Perdón, pero solamente por gráfica. Cristo Jesús en la cruz, ¿sí? Cuando sucedió lo de la cruz y dijo, consumado es, ¿a qué olía el mundo? ¿A qué olía? Ya pasó un día, ¿a qué olía? No importa, pasó 2 días, ¿a qué olía? Tampoco importa, pasó 3 días, ¿a qué olía? ¿Quiénes percibieron ese olor? La gloria de Marcos, Marcos 16:1. ¿Quiénes percibieron ese olor? Las mujeres. Las mujeres. ¿Qué olor percibieron? puede ser la gloria. No olieron a la gloria, no De olieron a la gloria. soborno. ¿Qué olieron? ¿Qué olieron? Soborno. Soborno. ¿Qué olieron? Olieron Injusticia. muerte. O sea, eso le digo, está apestando su casa, su vida, su cuerpo, está apestando a todas estas cosas. ¿Sí? Y por eso, y justamente por eso, estos 3 días y lo que hicimos, lo que usted haga como casa y como santuario, tiene que separar esos dos olores. Y por eso el aroma, mire, el primer aroma que Dios les dio cuando resucitó, ¿cuál fue? ¿Sí? El aroma del evangelio, el aroma del espíritu. Eso les dio. ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Entonces, eso es Pascua. Eso es Pascua. Olor al olor, olor, olor de un año. Eso es Pascua. Olor de 430 años. Olor, ¿ya? Que tiene que cambiar al olor
¿Y en dónde empieza el cambio del olor? ¿En dónde empieza el cambio? ¿En dónde empieza el cambio? En el santuario. Siento ¿Ya? ¿En quién empieza el cambio del olor? ¿En quién empieza el cambio del olor? en el En el resucitado. santuario. ¿En quién empieza el cambio del olor? La mujer. En la mujer. Pero esto, por eso, mire, por eso esto es cuestión de olores. Y esto es cuestión no solamente de olores, como decíamos, sino esto es cuestión de enseñanza. ¿Por qué? Porque resulta ser que no solo ahora, sino que siempre, una cosa serán los 3 días de resurrección, que huele que tiene que haber ese nuevo resurgir de ese olor. Pero otra cosa es que tiene que haber 7 días de cambio de olor. ¿Y cómo se llama ese cambio de olor? Se llama panes sin levadura. ¿Y qué son los panes sin levadura? Por eso, las peores levaduras, ¿a qué huelen? Las peores levaduras, ¿a qué huelen? ¿A qué huelen las levaduras? ¿A qué huelen las levaduras? A fermento. A fermento. ¿A qué más huele la levadura? Bueno, con- continuemos. Pasado el día de reposo, María Magdalena ya, y vamos con la primera Pascua. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Aquí una pausa. Entonces, podemos orar, ¿les parece? Bueno, ahora sí, Amén. díganme, ¿a qué huele? Eh, Oremos, oremos mejor, ¿ya? Y de ahí sí, cualquier cosa que usted pueda aportar, pues cualquier cosa que usted pueda mirar en nuestro santuario, en su santuario, pues bien, porque como digo, si huele a muerte, huele a enfermedad. Esa es la palabra, esa es la palabra. Y si huele a enfermedad, pues huele a todos estos aromas de todos estos espíritus. Y por eso, ¿quién era María Magdalena? María Magdalena, y por eso es importantísimo María Magdalena. Aquí estamos en Marcos 16:1, ¿no? Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas para ungir, ¿ya? Entonces, ¿qué iban a ungir ellas? ¿Qué iban a ungir ellas? ¿Un muerto o un vivo? Un muerto, un muerto. Pero, ¿quién es María Magdalena? María Magdalena, de lo único que se conoce es que María Magdalena es la mujer de la cual salieron 7 demonios. ¿Cuáles 7 demonios? ¿Cuál fue el primer demonio que salió de ella? ¿Cuál fue? ¿A qué olía el primer demonio? Bueno, continuemos. Entonces, como ve, por eso yo le pido a veces así un poco porque hay muchas cosas para extendernos, pero ¿por qué son importantes estos días? Y me gustó mucho, me gustó mucho la pregunta y por eso, por favor, le voy a pedir a Mía, por favor, que me haga la pregunta, porque de ahí partimos y eso también es importante. Mía, por favor. Yo le decía que estos 7 días después de Pascua es un día donde nosotros tenemos el pan sin levadura. Ya, Entonces le preguntaba qué era leudar. perfecto, perfecto.
Entonces, primero, son 7 días de los panes sin levadura. Es decir, hay 7 levaduras, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la peor de la levadura de todas? ¿Cuál? ¿Recuerda usted alguna de las levaduras? Bueno, no se preocupe. Si no recuerda ninguna de las levaduras, no se preocupe. Lo que sí, le voy a decir que el reino de los cielos es semejante a que el reino de los cielos es semejante a la levadura de una mujer. ¿Ya? Entonces, resulta ser que resulta ser que yo he identificado las 3 levaduras más comunes y las 3 levaduras más fuertes. ¿Ya? Las 3 levaduras más comunes y las 3 levaduras más fuertes son la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos y la levadura de los intérpretes de la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la levadura? La levadura, entonces, la levadura, dice la Biblia, la levadura es la enseñanza. Esa es la levadura. Entonces, estas 3 levaduras están relacionadas y estas 3 levaduras, detrás de solamente estas 3 levaduras, ¿quién está detrás de estas 3 levaduras? La de los fariseos está mezclada con la de Herodes. ¿Cuál de las dos es peor? Tal vez la de Herodes. La de los escribas y escribas y fariseos está relacionada con la de los fariseos. Es decir, la de los fariseos se sigue supeditando a la de Herodes. Pero la de Herodes, ¿a quién se supedita? A la de Herodías. Es decir, todas estas siguen siendo relacionadas con una mujer. Entonces, por eso, entonces necesitamos justamente que se cambie, que se cambie, ¿qué se podría decir? Que estos 7 días de las levaduras se levante una verdadera mujer. Que estos 7 días de la levadura, ¿qué más? El pandero, ya, y vamos a orar, ¿cierto? Que el pandero, pero vamos con las alternativas, que el pandero sea utilizado por las mujeres de la casa de Labar. Necesitamos, ¿qué más? Que si el pandero es utilizado por las mujeres de la casa de Labar, pues vuelvan a su vientre, que vuelvan a su, a su pecho, a su vientre, para poder orar y cambiar. Y necesitamos que todas esas contaminaciones de maternidades y de madres anteriores ahora se cambien por un verdadero clamor, un verdadero pandero y una verdadera ofrenda, para que no se siga ungiendo a la muerte sin saber lo que es una mujer y sin saber lo que es ese sacudir del soborno, sin saber lo que es esa ganancia deshonesta. Porque si nosotros vamos, las ganancias deshonestas y el soborno, ¿quién maneja las ganancias deshonestas y el soborno? Pues la que está detrás de todas estas cosas, que se llama Jezabel. Pero Jezabel, nuevamente, es parte de todo este problema que está metido en Satanás. Entonces, por eso, María Magdalena es muy importante, porque María Magdalena, de esos 7 espíritus, no solamente 7 demonios que tenía, sino que esta mujer leudaba, sino que esta mujer también apestaba, y no solamente a demonios, de esa mujer, a ella le escogió Dios. Y esa mujer le dijo, no me topes porque tienes que aprender a purificarte. En el primer día ella ya estaba impura, pero sin embargo Cristo creyó en esa mujer para que esa mujer, en lugar de impureza, no le tope a Cristo Jesús, sino que se purifique ella. ¿Y se purifique qué? Como me encantó lo que dijo Katia, yendo a ser una evangelista. ¿Y un evangelista para quién? Un evangelista para un Pedro, un evangelista para un varón, que levante a un varón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el varón ¿a qué está oliendo? ¿Ya? Entonces, todo eso tratamos de hacer en la casa del Dabar el día domingo y ahora estamos tratando de extenderlo y explicarlo. ¿Alguna pregunta? Oramos entonces, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, y vamos con las levaduras. Uf, bueno. Padre Celestial,
Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús por el aroma que vino a esta tierra, porque el aroma que vino a esta tierra es el de Cristo Jesús. Y si Él volvió y dejó el aroma en los cielos, volvió a los cielos para llevar el mejor aroma del Evangelio y darnos a nosotros el mejor aroma de esta Pascua en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo, Padre, que lo que estamos cambiando, yo bendigo, Señor, que lo que estamos levantando, Señor, son estas mujeres. Y bendigo, Señor, por ese pandero. Bendigo, Señor, por cada uno de sus sangres que están cambiando. Bendigo, Señor, por su clamor, Señor, por ese clamor que está saliendo de su pecho. Yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús, porque todo lo que tú has dicho y lo que estás diciendo, Señor, están venciendo sus pasiones para que en el nombre de Cristo, en lugar de atravesarles una espada, pues Señor, en el nombre de Cristo, vuelva a levantarse, Señor, ese espíritu. No, Señor, que lucha sus propias pasiones, sino ese espíritu, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús nuevamente mueve su juventud. Porque, Señor, si se mueve el pandero, es porque sus manos y su juventud se mueven. Si nuevamente, Señor, porque sus oídos, Señor, se tapan. Porque ¿quién habitará en medio de las llamas del fuego? Porque, Señor, sus oídos solamente son abiertos a ti, Dios de los cielos. Y porque te conocen y conocen al Altísimo. Y porque conocen el verdadero aroma, Dios bendito. Y no un aroma de muerte al cual ungieron hasta esa mujer, sino a un aroma de vida, Señor, que estamos pasando estos 7 días de panes sin levadura, para que, Señor, en lugar de esa levadura y esa enseñanza, Señor, que huele a levadura, y esa enseñanza, Señor, que huele justamente a eso, a muerte, que huele, Señor, a lo seco, que huele, Señor, a lo podrido, a lo añejo, a lo viejo, a lo menstruoso, pues sea un aroma agradable, Padre, de esa gavilla, Señor, que estamos recogiendo. Y ese aroma agradable, Padre de los cielos, nos permita caminar haciendo de este fruto, el fruto de tu justicia, un aroma agradable, de unos labios, Señor, que confiesan tu nombre, de un fruto, Señor, digno, de unas manos, Señor, que tocan para el pandero, pero sobre todo de unos pies que en el nombre de Cristo Jesús son cerrados, Padre, por tu evangelio, son llevados por tu evangelio, son, Señor, huertos, Señor, porque ellas son ese huerto agradable, porque ellas en el nombre de Cristo Jesús vinieron a levantarse y porque por eso podemos extendernos y volar, Señor, a través del Evangelio, pero siempre y cuando veamos a una mujer levantada, llevando todo este espíritu y este aroma agradable, porque Cristo Jesús, Señor, vino a mostrar ese aroma de muerte, pero jamás, Señor, jamás se detuvo, porque incluso antes hubo esa mujer, e incluso, Señor, durante hubo esa mujer, y después siempre habrá esa mujer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa Padre que esa, Señor, que lleva bendición, esa, Señor, que lleva evangelio, esa, Señor, que lleva fruto, esa, Señor, que lleva unción, esa, Señor, que lleva aprecio, esa, Señor, que lleva aprecio, que lleva lo precioso, esa es esa mujer, Señor, que lleva el agar, esa mujer que no regresa a ver atrás, esa mujer que camina, Señor, contigo. Que esa, Señor, hoy reciba tu sanidad en el nombre de Cristo Jesús, la sanidad de sus labios, la sanidad de sus pechos, de su cuerpo, la sanidad, Señor, de un cetro, que en nuestros varones lo que dice, Señor, es sanidad contra toda esta enfermedad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú sabes nuestra oración y nuestro clamor, pero bendito seas porque por esa oración y ese clamor nosotros nos levantamos, Señor, para seguir caminando en medio de esta predicación, Señor, en medio de esta Pascua, Señor, no a una resurrección, sino, Señor, levantando ese aroma agradable aún, incluso de nuestra propia muerte, de nuestra propia pasión, de nuestras propias guerras, para llevar en ti, Señor, mi espíritu, el espíritu de nuestra mejor ganancia, Padre, que es, Señor, la roca de nuestra salvación y que es tu sangre preciosa, que es tu sangre que da vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, deje de ver. Así que,
de qué se llama todo, de qué se trata todo esto? Pues, ¿de, de qué se trata todo esto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Adri, bienvenida nuevamente y Gracias, Marquito. Buenas noches. Perdón. buenas noches. Sí, a veces, a ver, a veces es bueno hacer el resumen de todas estas cosas y por eso ese versículo de lo que hacen las mujeres, ese versículo de lo que dice Isaías, de lo que hicimos en la casa del Labán, es nuevamente aprender a ser jóvenes. Y si no aprendemos lo que es una ganancia, de una ganancia deshonesta y un soborno, pues todo eso se aprende en Pascua. Todo eso se aprende en estos 3 días, porque estos 3 días, no solo esa ofrenda, a lo que huele el santuario, lo que huele el sacerdocio, no solo es para cambiar de olor, sino para aprender a diferenciar esos dos olores. Porque esos dos olores, como decíamos, eso huele a lo que olieron, a lo que siempre olerán las mujeres. Tal vez por eso las mujeres son tan así impactantes, el caso de estas mujeres, ¿no? El caso de María Magdalena, María y Salomé, que lo que hacen es mostrar a qué olían ellas. ¿A qué olían ellas? Eso es importante, porque tengo que decirles a qué huele todo esto. ¿A qué olían ellas? ¿A qué olía el mundo? ¿A qué olían los discípulos? Pero ¿a qué debían oler? Entonces, ¿a qué olían estas mujeres? ¿A qué olían? Estos, estas mujeres no olían a lo que huele el Evangelio. Estas mujeres no huelen a lo que olía el Espíritu, porque el primer olor del Espíritu es el temor de Jehová, y ese es un tesoro. Y estas mujeres no olían a tesoro, porque todos los tesoros que ellas estaban acumulando no para ungir a un cuerpo vivo, sino para ungir a un cuerpo muerto. ¿Y por qué querían ungir a un cuerpo muerto? Por obvias razones. Porque una mujer, ¿qué pasa con una mujer? ¿Qué pasa con estas 3 mujeres? Las mujeres detestan, las mujeres no soportan los dolores, no soportan los dolores de que no soportan los dolores a muerte, no soportan los dolores de enfermedad, no soportan. Y como no soportan esos dolores, ¿qué hacen las mujeres? Tienen que camuflar ese olor. Pero Dios les estaba dando el mejor olor. ¿El mejor olor de quién? Ahí tenían el mejor olor de María Magdalena y el mejor olor de la mujer que le ungió. Entonces, ¿a qué olía eso? Eso olía a memorial. Entonces, por eso usted tiene que estar oliendo. Ahora es cuando más está oliendo. ¿Qué está oliendo? Tiene que oler, ¿sí? Tiene que oler ahora estos días. En la Pascua, las mujeres en donde más olieron. ¿Qué olieron las mujeres en la Pascua? Antes, durante y después de la Pascua. Ya antes ya dejémoslo, porque ya sabemos. Durante la Pascua, ¿qué olieron las mujeres? ¿Qué olieron? ¿Qué olieron? ¿Puede decirme alguien? Yo le puedo decir. Las mujeres, durante esos 3 días en que estaba en el sepulcro, las mujeres olieron a sepulcro. ¿Las mujeres a qué más olieron? Las mujeres olieron a fariseísmo. ¿A qué más olieron las mujeres? Las mujeres olieron a Judas. ¿A qué más olieron las mujeres? Las mujeres olieron a viejo sacerdocio. ¿A qué más olieron? ¿Ya? Las mujeres olieron a evangelio viejo. ¿A qué más olieron? Las mujeres olieron a una mesa vieja y no se acercaron. ¿Ya? ¿Y qué? Entonces en la Pascua las mujeres tienen dos características. Oler lo mismo. Y cuando huelen la Pascua, las mujeres, ¿a qué huelen? ¿A qué huelen las mujeres? Huelen a lo mismo. Huelen a lo mismo. Y después de la Pascua, si no cambian el olor, ¿a qué van a seguir oliendo las mujeres? A lo mismo. Huelen a lo mismo. Entonces, por eso la mujer, ¿sí? Es el factor importante del primer día de resurrección. Porque por eso Cristo Jesús le dijo, las mujeres es imposible.
que cambien el olor, pero con que cambie una mujer el olor, esa mujer a quién tiene que cambiar, esa mujer ni siquiera Cristo no le cambió el olor como le cambió esa mujer, como esa mujer tenía que cambiar el olor a los discípulos. Entonces, por eso, por eso, ¿sí? ¿A qué huele? Entonces, todas las cosas pasan por el olor de Judas y el olor del santuario. Entonces, ¿a qué huele el olor de Judas y el olor del santuario? ¿Qué huelen? Huelen a dos cosas. Huelen a soborno y huelen a ganancias injustas. ¿Ya? Y el soborno y las ganancias injustas, ¿a quién huele? ¿A qué huele? ¿A quién huele? ¿A hombre o a mujer? El soborno y las ganancias injustas, ¿a quién huele? A Huele. hombre. No, Mujer, mujer. por eso tengo que leer Isaías 33. Mire, veamos si huele a mujer. Él será la seguridad de tus tiempos de abundancia, de salvación, de sabiduría, de conocimiento y de temor, del temor de tu Señor. El temor de tu Señor es tu tesoro. No huelen mucho, no huelen acercamiento. ¿A qué huelen? ¿A qué huele una mujer? A fuente. Isaías 33:15. Isaías 33:15. El que anda en injusticia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta y se sacude las manos para que no retenga soborno, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre y cierra los ojos para no ver el mal. ¿De quién está hablando? ¿Del hombre o de la mujer? Está hablando de la mujer. ¿Por qué está hablando de la mujer? Porque el único y la única de poder sacudir el soborno es la mujer. ¿Y cuál es la única mujer capaz de sacudir con sus manos? ¿Cuál es? La del La, pandero. la única mujer capaz de sacudir se llama María. ¿Por qué? Porque la dueña del pandero se llama María. ¿Por qué se llama María? Porque María es la amarga y porque María es la rebelde, porque la María es la que tiene 7 demonios. Pero la María que sabe que tiene todo eso en Pascua, sabe que esa María cambió y esa María se transformó ¿en qué? Se transformó en un evangelio de fin de tiempos. ¿Quién es capaz de sacudir? ¿Quién es capaz de sacudir la mano? El único, una joven. ¿Y quién es la única capaz de tocar el pandero? ¿Qué joven es la única capaz de tocar el pandero? La única capaz de tocar el pandero y que sea joven se llama eterna, eterna. ¿Y cómo se llama esa mujer? Por eso esa mujer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama María, porque es la madre de Jesús también. Pero la característica es que no se llamaba María, sino la característica era que se llamaba eterna, porque era capaz de tocar el pandero y llevar eternidad. Y por eso al último, ¿a qué olía María? ¿A qué olía María? ¿Olía a Cristo o olía a María? Olía a esto, ¿dónde está? Es que otra vez, es que, ay, señores, eso. ¿A qué olía? ¿Olía a temor de Jehová? ¿Olía a tesoro? ¿O no te olía a tesoro? Entonces, por eso Cristo Jesús tuvo que darle y tuvo que ponerle a un hijo ahí que se llamaba Juan. Y Juan significa Ana, porque Ana dejó de ser María para ser Ana. Pero bueno, dejémoslo así. Entonces, entonces, todo esto por estas mujeres, ¿ya? Entonces, por eso le decía, ¿en qué nos quedamos? Entonces, ¿a qué olían estas mujeres? ¿A qué olían estas mujeres? ¿Sí ve? Estas Marías, porque todas son Marías y Salomé también incluso ahí. ¿A qué olía María y Salomé? Olían a lo mismo, olían a ese mismo olor, a ese mismo olor. Y eso no es acercamiento, olían a eso. Entonces, ¿quién tiene ese olor? Para descubrir ese olor, tenemos que ver en los varones, ¿quién tiene ese olor?
lo dejamos ahí para orar, o ya entendemos, ahora están bastantes mujeres, ya entendemos el valor de una mujer, ya entendemos el valor de estos 7 días. ¿Por qué? Porque sí, porque el olor a muerte, y el olor a enfermedad, exactamente, el olor a enfermedad. Entonces, tenemos que, tenemos que sacar el olor a enfermedad. ¿Y cómo se saca el olor a enfermedad? Eso es lo que íbamos a ver. Por favor, hágame sus comentarios o sus preguntas. Por el comentario y la pregunta de Mía pudimos avanzar. Si alguien necesita algún comentario, alguna pregunta, por favor, para poder extender, ¿qué estamos haciendo? Que por favor se extienda su oración a estos 3 días, a estos olores, olores de estas mujeres, porque el momento que vuelvan a ungir un muerto, el momento que estas mujeres sigan oliendo y camuflando el olor, en lugar de oler a Pascua, en lugar de oler a Evangelio, ¿a qué van a oler? Van a oler a algo camuflado, pero va a seguir siendo el mismo olor. Si no resucitamos el primer día de la semana, vamos a seguir oliendo a Judas. Por eso su ofrenda, por eso la casa del lavar no pudo topar, y usted también, para que después huela, porque el dinero, como decía Fabricio, el dinero huele a trabajo. Pero pregunta, ¿el dinero huele a trabajo como ganancia injusta y como soborno? Pregúnteles a los discípulos por qué se fueron a Galilea, y hasta ahora me recuerdo de cuando usted me preguntó, Fabricio, ¿por qué? ¿A qué olían a qué olían los discípulos de Cristo? ¿Por qué se fueron a Galilea? ¿A qué olían, Fabricio? Entonces el trabajo, si el trabajo huele lo mismo, si el trabajo huele a soborno y si el trabajo huele a una ganancia deshonesta, no es por el trabajo, sino porque no se le da el valor al trabajo y no se le da el valor a lo que pertenece a Dios, a lo que pertenece al santuario. Y nuevamente, ¿por qué? Porque detrás de esto hay un olor camuflado, y el olor camuflado es de una mujer que no sabe separar los dolores, y cuando no sabe separar los dolores, eso se transforma en enseñanza. Y lo que enseña, ¿qué? Lo que enseña, y lo que se enseña leuda. Por eso estamos en los 7 días de los panes sin levadura. Así que tenemos que cambiar. El momento que cambie el olor, el momento que nos levantemos, tenemos que cambiar el olor que desde el olor que desde el principio Dios les estableció. Este olor. Este olor. ¿Alguna pregunta? Todavía no me han hecho preguntas. Yo le hice una pregunta, Fabricio, tal vez. Olían a pescadores, ¿no, chica? Ya. No, le digo nuevamente, olían a Galilea, por eso les llevó a Galilea, y olían, y justamente olían a lo que ellos olían cuando Dios les llamó en Galilea, olían a lo mismo, olían a soborno, olían a ganancias injustas, porque olían a pasión, y por eso tenían que, en lugar de oler a pasión, porque la pasión huele a esas cosas, tenían que oler a verdadero amor. ¿Y eso a dónde afecta? A todo, a todo. Gracias, Fabricio. Aquí, Éxodo 15, 22, 15, 23. 15, 22. Yo creo que por aquí debía empezar, pero gracias, ahora que estamos todos, yo creo que no se una nadie más para que usted lo transforme en oración. Mire, ahora vamos desde la perspectiva de Cristo. Éxodo 15, 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. ¿A qué olían? A María. A María, exacto. ¿A qué olían? A María. ¿Te da cuenta?
¿Se da cuenta cuando usted lee diferente? ¿A qué olían? ¿A qué olían? ¿Quién dijo María? Mía, ¿ya? ¿A qué olían? Eh, Carmita, ¿a qué olían? Adri, ¿a qué olían? A sed insaciable, Marquito. Olían, escuche, olían, escuche, lo mismo, haga la cuenta del tiempo de Cristo Jesús, salieron de la Pascua en el tercer día. ¿A qué olía? ¿A qué olía el mundo el tercer día? ¿A qué olían ellos? ¿Y a qué olía María? ¿A qué olía? ¿A qué olía? Olía, olía, olía dos cosas. Olía a perfume y olía y apestaba a muerte. ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios separó los dolores. ¿Ya? Y para separar los dolores, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está. Ahora sí, léalo, lea el 15:23. ¿A qué olía? Con nombre y apellido. ¿A qué olía? ¿A qué olía todo? ¿A qué olía todo? Amara, Dígalo con nombre. ¿A qué olía todo? a María. Olía a María. Es decir, ahí se está predicando de Cristo. Olía a María. ¿A cuál María? ¿A la de los 7 demonios? ¿A cuál María? ¿A cuál María? A la de la madre de Jesús. ¿A cuál María? Sí, olía a todas estas. A la madre de Jacob. Recuerde, Jacob murió también por si acaso. Entonces, olía a todas esas Marías. Pero aquí falta una María. ¿A qué olía todo esto? ¿A qué María, qué María falta? Amarga. Falta una María. A la que le unge los pies. Exacto. Falta la María del Evangelio. Esa es la que tiene que levantarse el día domingo. Esa es la que estamos predicando. Y esa es la que estamos viviendo. ¿Por qué? Ya, con esto, con esto el día viernes vamos a topar estos versículos para ver si en el último día, en el último día antes del Shabbat, le voy a preguntar a usted, ¿a qué está oliendo? ¿A cuál María está oliendo? Porque Cristo Jesús, ¿a cuál María olía? ¿A cuál María olía cuando bajó? ¿A cuál María olía? ¿A cuál? A la que le ungió. Y las otras Marías, ¿a quién querían ungirle? ¿A quién? ¿A Cristo o a la misma María? Le cachó, le cachó. Esas mujeres que invirtieron su tesoro y su plata no lo hicieron por temor de Dios, sino lo hicieron por ungidoras, claro, pero en lugar de oler, porque el que tiene a Cristo huele, el principal órgano de nosotros es el olfato. Por eso ahora, si usted está oliendo a enfermedad, no se preocupe, tiene evangelio. Si usted está oliendo a muerte, enfermedad, lo que sea, no se preocupe, el día domingo, pero huele. Y cuando le enseñaron a oler en ese olor apestoso de enfermedad, de muerte y todas esas cosas, ¿qué sucede? Usted se acostumbra y cuando se acostumbra, usted le enseñan a reaccionar a través de ese olor. ¿Y cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Camuflando. Uno camuflando. ¿Y cómo camufla? ¿Sí ve? Uno camuflando, otro siguiendo ungiendo. Y siguiendo la misma enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La enseñanza del dolor. La enseñanza del dolor. Por Del eso, soborno. ¿ah? Del soborno. Exacto, la enseñanza del dolor, porque con el dolor quiero sobornarme a mí, quiero sobornar a los demás.
y sigo utilizando mis recursos en producir soborno, ganancias deshonestas, en seguir produciendo pasiones. ¿Qué tal la Pascua? ¿Qué tal la Pascua? No se aleje de la cámara. Estoy bien ¿Qué tal feita. la Pascua? Buena está, Marquito. Buenísima. Porque tengo Con que colores. reaccionar, porque tengo que reaccionar conforme a lo que me enseñaron. Pero cuando Dios me muestra su olor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que taparme los oídos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que, tengo que taparme los ojos. ¿Y por qué tengo que taparme los ojos y taparme esos oídos? Para que nuevamente pueda abrir las fuentes, para que nuevamente pueda ¿qué? Para que nuevamente pueda plantarme como árbol del Señor, para que nuevamente ¿qué? Para que nuevamente pueda tocar mi pandero, para que nuevamente pueda hacer ¿qué? Para que nuevamente pueda oler mi tesoro, y no condolerme de mi muerte y de mi muerta y de mi muerto. Pero no es fácil, porque toda la vida me han enseñado a dolerme. Amén. Pero eso es mi Pascua. Y eso fue nuestro pandero, y ese es nuestro memorial, y ese es nuestro cetro, y esa es nuestra mano con la vid verdadera, y esa es nuestra vid, y ese es nuestro pan. Por eso cambiamos y comimos uvas y comimos pan de casa, para no tragarnos de ese bocado. Pero para que ahora atravesemos, aún en medio de la muerte, pisando sobre el Leviatán, y nos comencemos a levantar el día domingo, no para cambiar el dolor ni cambiar esa enseñanza, sino para darle la verdadera enseñanza a nuestro olor, a nuestro evangelio. ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos. ¿Cómo estamos? Amén, Marquito. Amén, amén. Sí. Al que le toca pasar, al que le cuesta, sabe el tesoro cómo sale. Estamos, Carmita. ¿Qué voy a decir? Salud. Uf. ¿Con quién voy a hablar? Sí, expertos. Lina, Adri, no se diga. Porque así de dura está la situación. O así, o así de fuerte es nuestra juventud, nuestro pandero, nuestro memorial, nuestra Pascua y nuestros panes sin levadura. Y no les dije la más fuerte, pero el viernes o el domingo decirle cuál es la más fuerte de todas. ¿Cuál es la levadura más fuerte de todas? Erika, ¿cómo estamos? Bien. Fabricio, Alexandra, ¿cómo está? Bien, Marquito. ¿Qué tal está el otro, qué tal está el otro olor? Mauricio, ¿qué tal está el otro olor, Erika? Un apestoso, Marquito. Muy apestoso. Y el mundo está muy apestoso. Amén. Muy apestoso. Entonces, a ese olor hay que detener. ¿Pero cómo? Moviendo desde nuestra juventud. ¿Verdad, Alexandra? Amén. ¿Verdad, Carmita? Amén. Amén. ¿Verdad, Lina, Adri? Salud. Así es, Amén. Marquito. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. por llevarnos con tu aroma agradable, por llevarnos, Señor, con tu evangelio verdadero, fiel, nuestro verdadero, por llevarnos, Señor, en un verdadero cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por estos días, Padre, que a pesar que
a pesar que ese olor desagradable o ese olor camuflado y desagradable ahora quiere evidenciarse, pues nunca se detendrá el evangelio ni de esa mujer, porque ese Señor nuestra nueva Jerusalén, ni la de Cristo Jesús, porque ese Señor es nuestro novio, ni el nuestro Padre de los cielos, porque nuestro evangelio es para decirte siempre ven Señor Jesús. Y no solo porque vengas después de 2000 años, sino porque vengas y seas uno, como lo eres en los cielos, pues nos permitas hacerlo contigo, Señor, con un verdadero amor, porque el amor echa fuera toda la pasión. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de Espíritu. Amén. Seguimos en Amén. Shabbat. Amén. En Shabbat, bendiciones, un abrazo. Amén. Gracias Bendiciones con todos. Gracias por todo. Bendiciones, pastor. A todas las chicas. Shabbat.